Entrevista. Inicios y evolución de TikTok. TikTok es una red social creada en China en 2016 que permite crear, editar y subir videos selfies musicales de 1 minuto. Esta red digital ha tenido un crecimiento espectacular, al grado de que es ya una de las principales redes con más de 900 millones de usuarios en el mundo. TikTok permite aplicarles a los videos algunos efectos, añadirles un fondo musical, por ejemplo. Tiene también algunas funciones de inteligencia artificial, efectos especiales, filtros, características de realidad aumentada que han resultado muy atractivas, sobre todo para los adolescentes. Pero también la están usando ya personas de más edad, con fines educativos y comerciales, sin dejar, por supuesto, el entretenimiento. Y es que en TikTok se puede grabar y editar de manera muy sencilla para que todos puedan usarla sin conocimientos previos. Y de todo esto vamos a platicar con Luis Ángel Hurtado Razo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde es profesor, al igual que en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona de París y también es director general en Comunicación Política Aplicada. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Luis Ángel Hurtado, por estar en este programa. Muy buenas tardes, estimada Graciela, José. Pues para mí todo un gusto y para mí un honor enorme estar precisamente en El Fin Justifica los Medios. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues estamos interesados en las redes sociales, por supuesto, como todas las personas que vivimos este presente extraordinario y complicadísimo que nos ha tocado resolver. Pero hablando específicamente de TikTok, te queríamos preguntar, Luis Ángel, ¿cómo es que surge esta red y cómo ha sido su crecimiento vertiginoso de alguna manera en esta competencia mundial de las redes sociales? ¿Qué nos dirías al respecto para abrir boca? Pues primeramente, justamente ya señalaban al inicio de este programa, pues es una red social de origen chino y justamente es una de las redes sociales que yo he considerado, de hecho en los estudios que he realizado sobre Internet y redes sociales, es una red híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que esta red surge a partir de la fusión de ciertos algoritmos o ciertos elementos de otras redes sociales. Por mencionar, toma la parte visual de YouTube, la cual toma muchos elementos de esta red social para construir o configurar todo lo que es su famosa interfaz para poder visualizar videos, pero también toma elementos de posicionamiento de temas de tendencia de otra red social muy famosa y es de las redes sociales que hoy en día siempre está por lo regular en el tema de boca en boca en cada coyuntura. Estoy hablando precisamente de Twitter. La fusión de estas dos redes sociales hace de TikTok una red social muy llamativa, sobre todo por que toma precisamente de una de las filiales que tenía a su cargo Twitter, que era Vine, la cual básicamente eran videos cortos y que tú compartías con una comunidad específica, etcétera, etcétera. Exactamente, TikTok toma esa característica de videos cortos, pero a eso le agrega todo lo que tiene que ver con el algoritmo o todo lo que tiene que ver con los filtros, la parte precisamente de posicionamiento en el espacio público digital de Internet, con los hashtags, etiquetas, etcétera, etcétera. Eso vuelve que esta red social, en cuestión de minutos, un video, se vuelva viral. Y no solamente se vuelva viral en TikTok, o sea, en este espacio virtual, sino que muchas veces migre, y esa es una de las características centrales de esta red social, que migre a otras redes sociales. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado que abrimos de repente Facebook y ahí vemos un video y ese video trae la huellita ahí de que ese video se subió primero a TikTok o a YouTube o al mismo Twitter? En ese sentido, pues estamos frente a este escenario mundial
el cual había sido dominado por redes sociales que son hechas o son made in Estados Unidos. Ahora nos enfrentamos en los últimos años a toda esta reconfiguración del ordenamiento, inclusive digital, de redes sociales o aplicaciones que vienen pues del Medio Oriente o que vienen inclusive de lo que es Asia. Y en esta entrada a la competencia de TikTok causó mucho revuelo en Estados Unidos, que incluso sabemos que Trump la vetó. ¿Cuál es la razón de fondo de todo esto? Tiene que ver con un tema de geopolítica. No es lo mismo tener a las empresas ubicadas en Silicon Valley, casi todas ellas ubicadas en Silicon Valley, lo que es Facebook, Twitter, el mismo Google, que es propietario de YouTube, el cual pues está bajo un régimen jurídico pues totalmente estadounidense, y el cual pues ahí sí puede tener injerencia el gobierno de los Estados Unidos, a tener una red social que no tiene como tal la jurisdicción estadounidense, y que llegado un momento puede generar pues un contrapeso en materia de posicionamiento comunicativo digital, que puede empezar a opacar, digamos, a las redes sociales norteamericanas. Y en ese sentido, la decisión de Trump obedece primeramente a intereses económicos de toda esta industria de Silicon Valley, y otro que tiene que ver precisamente con el tema de la jurisdicción, y jurisdicción que en llegado momento pueda intervenir el gobierno de Estados Unidos. Y a esto también le sumaría que recordemos que Donald Trump tenía gran presencia en Facebook, en Twitter, en YouTube y todas estas redes sociales que eran pues básicamente de dominio estadounidense, y que en TikTok no tuvo un buen desarrollo o una buena aceptación, digamos, el perfil de Donald Trump. En ese sentido, por eso empezó a haber una suerte de fricciones y de competencias que también viene desembocando desde años antes, o venía desarrollándose años antes, cuando Donald Trump llega al poder y decide vetar a China en ciertos productos, entre ellos todo lo que tiene que ver con en materia tecnológica, porque lógicamente este corredor de Silicon Valley o de California, pues recordemos que una de las principales empresas en materia de hardware en el mundo, que es Apple, pues se estaba viendo afectada por todos los productos asiáticos, principalmente los chinos, con el gran crecimiento de Huawei. Y pues eso también fue uno de los factores que en determinado momento fueran un factor que incidiera precisamente en esta toma de decisión por parte de Donald Trump de vetar a TikTok. Claro, razones de geopolítica por un lado, Luis Ángel Hurtado Razo, pero también dirías tú, me pongo a pensar a veces, de control de las opiniones, de las conductas de los usuarios de estas redes, cómo algunas personas reflexionan en torno a esto. Básicamente, el espacio público digital o las redes sociales son un ámbito complejo en sí mismo, rompe todos los paradigmas comunicativos que teníamos antes con los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, en los cuales eran medios, pues, en llegado momento, se podría decir, restringidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque quisiéramos todos tener nuestro espacio, digamos, en los periódicos, escribir en los periódicos, pues imagínense el tamaño o el volumen o el tiraje que tendría que tener ese periódico para que todos los habitantes de nuestro país pudieran escribir. Lo mismo con la radio. Imagínense que todos quisiéramos tener un espacio en la radio, aunque sea de 1 minuto, pues sería algo impresionantemente difícil para las mismas radiodifusoras, para que le dieran voz a todos, y no se diga a la televisión. Entonces, cuando llegan las redes sociodigitales, pues más bien Internet rompe todos esos paradigmas, porque es el primer medio de comunicación, y esto lo he dicho en muchos espacios, es el primer medio de comunicación que permite a la gran mayoría de los habitantes, no solamente de nuestro país, sino del planeta, que tengan acceso a este medio,
de expresarse pública y abiertamente. En ese sentido, lo vuelve un escenario súper atractivo para todos, en el sentido de que hay libertad de expresión, hay derecho a la información, hay garantía digamos, a las audiencias, porque pueden tener una gran oferta, digamos, digamos, de contenidos, etcétera, etcétera, pero también se vuelve un espacio ríspido, o se ha vuelto un espacio ríspido de lucha por el poder. Claro, porque fake news y demás, ¿no? Exactamente, ese es el punto que quería llevar. Justamente se vuelve un espacio de gran polarización, y la gran polarización va de la mano precisamente de esto que acaban de comentar, que son los fake news. Los fake news se han vuelto, yo lo he dicho, lo sostengo de hecho en mi último libro, la gran pandemia desinformativa que hoy padecemos en todo el mundo. No es único de nuestro país, en todo el mundo, justamente desde el año pasado, precisamente con la coyuntura del virus SARS-CoV-2 COVID-19, la misma Organización Mundial de la Salud advirtió precisamente que la desinformación o las fake news pueden llegar a ser tan peligrosas o más peligrosas que inclusive la pandemia de corte en materia de salud que estábamos viviendo. Y eso lo vivimos a lo largo del 2020 y por supuesto no debemos omitir el 2021, en el cual muchas personas se dejaron llevar por remedios caseros, o se dejaron llevar por falsos pues también curas en contra de esta enfermedad, pero no solamente eso, sino que vienen a contaminar el debate público, el cual de por sí se ha vuelto muy ríspido en los últimos años. Lo vienen a contaminar con falsedades, con información cargadísima de emotividad, y que deja de lado todo esto que en llegado momento era una aspiración que teníamos nosotros cuando surgió Internet, que era esta democratización no solamente de la libertad de expresión, el derecho a la información, sino también esta democratización que tiene que ver precisamente con el ciudadano, que el ciudadano propicie este debate público entre los políticos, las instituciones, los medios de comunicación, y donde va a ser primordial los argumentos más que, digamos, las subjetividades. Y en ese sentido, lamentablemente, en los últimos años nos hemos percatado que las emociones son las que hoy en día priman más en Internet o en las redes sociales, y están cada vez mucho más, digamos, son un elemento mucho más importante para los usuarios de Internet que inclusive los argumentos. Hoy en día está inclusive mal visto, y así lo tengo que decir lamentablemente, aquellas personas que argumentamos, que damos puntos de vista razonados, etcétera, etcétera, porque vivimos un efecto terrible en Internet que se llama la famosa cámara de eco, que es que hoy en día nosotros decidimos a quién escuchamos y también decidimos qué queremos escuchar. Y en ese sentido, vetamos a todos aquellos argumentos o todas aquellas narrativas que vayan en contra de nuestra forma de ver el mundo, y sobre todo aquellas narrativas que también contradigan nuestra forma de pensar y de sentir. Y eso, hoy en día, convirtió este elemento que acabo de decir, el atractivo de TikTok. Porque el 2020 se llenó lamentablemente de noticias en redes sociales con tanta tragedia, con tantas personas que se infectaron por el SARS-CoV-2 COVID-19, o por todas aquellas personas que padecieron o más bien perdimos a lo largo, digamos, de este combate contra este virus, y que también vivimos una pandemia desinformativa que TikTok vino en llegado momento, sobre todo en las juventudes, a ser ese ingrediente de desconexión de la realidad, de decir, acabo de perder la cercanía que yo tenía con mis amigos de la escuela, acabo de perder esa posibilidad de interactuar con mis docentes, acabo de perder la posibilidad de escribir como escribíamos antes en nuestras libretas, en nuestros diferentes blogs que teníamos, y ahora lo hemos trasladado al ambiente virtual, que simplemente generaron un estado de ansiedad terrible, y que TikTok, con ciertos elementos viralizantes como rutinas, bailes, gente que cantaba o que hacía ciertos performances, pues vino a aliviar
toda esa tristeza y toda esa amargura que primó casi por todo durante el 2020. Estamos platicando con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo sobre TikTok, esta red social para jóvenes, una red social hecha sobre todo para divertirse, pero que ahora está tomando también otras formas de actuar, como son para fines comerciales, educativos, etcétera. Le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Comuníquese. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues continuamos con la entrevista sobre TikTok con el maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y director general en Comunicación Política Aplicada y académico también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues sí, parece ser que los chinos se dieron cuenta de esta situación que mencionas, Luis, y buscaron precisamente crear una red que sirviera a los más jóvenes, que además ya estaban abandonando a Facebook en muchos lugares del mundo, para hacerla más para adolescentes, ¿no? Una red para diversión, para mofarse de los demás, para subir videos chistosos hechos por uno mismo, y que ha resultado un éxito. Sin embargo, ahora ya también la están utilizando pues maestros para fines, por ejemplo, enseñar inglés. Lo están utilizando otras comunidades que no eran la que originalmente estaba diseñado. ¿Cómo ves esto? ¿Es una cuestión positiva o negativa? ¿Crees que vaya a suceder el mismo fenómeno de que los jóvenes abandonen esta red social porque sientan que ya los adultos están ahí presentes? Bueno, primeramente acabas de mencionar unos elementos muy importantes, mi estimada Graciela, que tiene que ver precisamente con el fenómeno de toda red social. La gran mayoría de las redes sociales son creadas por adolescentes jóvenes o jóvenes adultos, y la gran mayoría las crea para diversión o para entretenimiento. Salvo la red social de Wikipedia, que la lanzaron precisamente en el 2019 y la cual es restringida porque tienes que pagar para poder usarla, todas las demás redes sociales fueron hechas para entretener. Y al ser hechas para entretener, pues lógicamente tienen esa primicia, digamos, de esa característica de hacerlas tan atractivas para los jóvenes. En ese sentido, TikTok no perdió, digamos, esa esencia. O sea, sus creadores también son parte de esa generación joven que buscó precisamente construir una red social que fuera para jóvenes. La cuestión es, ¿qué pasa cuando esas redes sociales empiezan a tener una transformación y se vuelven o se aplican para otros fines? Todas las redes sociales, Internet inclusive, obedece a eso, que es de construcción social. Hoy en día, Internet, básicamente las redes sociales, los creadores de estos espacios no generan un contenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los contenidos que consumimos en estos espacios son generados por la sociedad. Y al ser generados por la sociedad, entonces la sociedad es la que marca la batuta o la que marca los tiempos tanto de los contenidos como las tendencias. Y esto está ocurriendo precisamente con TikTok y ocurrió con Facebook, con Twitter, con YouTube, etcétera, etcétera. TikTok empezó como esta red social de bailes, de performance, de ciertos retos de corte viral en materia, digamos, de entretenimiento. Pero hoy en día ha empezado a tener el giro que tiene toda red social. La han utilizado para cuestiones educativas, como ya lo comentabas, a partir de la construcción de tutoriales, lo cual también, repito, esto es parte nato de YouTube. O sea, yo me he encontrado en YouTube tutoriales que pues en mi vida había pensado, ¿no? O sea, a veces tengo una duda de cómo llenar un formulario, a veces para registro de cualquier trámite, y pongo eso en YouTube y aparece. Eso es formidable y ese es, digamos, el valor agregado que tiene, digamos, esta red social. Lo mismo está ocurriendo con TikTok. En ese sentido, TikTok está teniendo ese giro hacia esta parte de los tutoriales y la educación.
Pero no solamente eso, hoy en día también TikTok se está volviendo parte, digamos, de la difusión de mensajes de corte político. Recordemos que acabamos de pasar el proceso electoral federal intermedio 2021 en nuestro país y muchísimos políticos y muchos aspirantes a puestos de representación popular utilizaron precisamente TikTok para difundir sus plataformas o sus propuestas de gobierno. Y en ese sentido, pues esto es el giro que hoy en día estamos teniendo también con esta red social. Bajo esa premisa, yo podría decirles que ni es bueno ni es malo, es parte, digamos, de la naturaleza de Internet que existan este tipo de contenidos de todo tipo, pero lamentablemente, también tengo que decirlo, en el estudio que realizamos en Comunicación Política Aplicada sobre cómo utilizan los mexicanos TikTok, que esta red social también se está llenando de fake news o información falsa, lo cual está propiciando básicamente pues que esta red social pues se empieza a llenar de todos aquellos virus que creíamos o habíamos dejado en otras redes sociales en el 2020, producto precisamente de toda esta circunstancia de la pandemia de corte en materia de salud que vivimos, y que hoy en día también esta red no es la excepción. En ese sentido, pues estamos viviendo, digamos, ese espacio. Y tengo que decirlo así, nosotros en el estudio que realizamos preguntamos abiertamente si habían recibido información falsa en esta red social y el 87% de los entrevistados nos dijo que había recibido información falsa o que se habían percatado de que era falsa en esta red social. Claro. Fíjate, bueno, pues ahí están las cosas, Luis Ángel. Y los planes de negocio siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Capitalizar los datos personales, la publicidad, hay un financiamiento, ahí ahora vemos, como decías bien, los políticos tiktokeando, ¿así se dice? Sí, así es, así se dice. Bueno, y ahí están, ¿cuál es esta financiamiento de estas redes? También manejan mucho dinero. Por supuesto, el esquema del algoritmo de TikTok es todavía una caja negra que todavía no podemos entender muchos académicos que nos hemos dedicado al estudio de la ciencia de datos. Todo lo que tiene que ver precisamente con los algoritmos, todo esto, todavía no entendemos muy bien cómo se comporta el algoritmo y cómo ellos tasan la parte de la monetización, porque de repente vemos videos o personajes usuarios que tienen 20 videos y están monetizando, pero cuando entramos a ver sus videos tienen millones de reproducciones. Y a veces decimos, ¿cómo logran eso si a veces no aplican lo que son los famosos metadatos, que son los hashtags, todo eso para poder lograr esos impactos? O sea, todavía es un misterio, digamos, en esa parte. Tenemos ciertas, digamos, aproximaciones o especulaciones sobre ese rubro en la materia de financiamiento, porque hoy en día muchas marcas han empezado a anunciar o a tener sus marcas de usuario en esta red social, y esa es una parte, digamos, que empieza a monetizar, digamos, a esta red social. Otra tiene que ver precisamente con la compra de muchos filtros que obedecen o están, digamos, en determinado momento utilizando los usuarios de esta red social. Otra es también el pautado, que es parte también de otras redes sociales que tiene que ver con el pago para que tu mensaje llegue a una gran gama de personas, pero todavía eso está en una fase, digamos, beta, o sea, todavía no está en una fase muy avanzada. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con financiamientos digamos, fuera de lo institucional. Todas estas marcas que financian a los llamados TikTokers, o mejor conocidos como influencers, digamos, de esta red social, y que pagan, digamos, honorarios a estas personas, pues para que hablen de los productos, para que hablen acerca de las experiencias que tienen en ciertos lugares que visitan, porque hay muchos TikTokers de viajes, o para que hagan reseñas de ciertas películas, de ciertos materiales que ven tanto en la televisión como en el cine, o de libros. Hay los famosos TikTokers literarios, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues bueno, todavía tenemos ese gran problema
para poder entender el caso de TikTok. Y eso va también con el uso de los datos personales. Todo lo que tiene que ver con la privacidad, digamos, que tienen los usuarios o se tienen que acercar, todavía es un misterio para muchos de nosotros. Yo he dicho abiertamente que cuando empecé a utilizar TikTok, lo empecé a utilizar precisamente para hacer el estudio que les comentaba. Yo tenía mucho temor, porque TikTok te pedía que podías registrarte a partir de hacer una fusión, digamos, con Facebook o con otra red social. Y en ese sentido, tú le das acceso o la ventana o la puerta abierta para que utilice los datos que están en Facebook y los pueda extraer. Y esa es, digamos, una de las formas en las cuales se apropian, digamos, de tus datos personales. En ese sentido, pues bueno, todavía tenemos ese gran misterio que téngalo por seguro que cuando lo descubramos, en mi caso, lo haremos público en nuestras redes sociales. Muy bien. Pues una de las cosas positivas que yo le veo a TikTok es que está haciendo posible esto que en todo el mundo los usuarios estamos como capacitándonos en el manejo de estas redes sociales y de las tecnologías digitales, y entonces hace muy accesible que cualquier persona pueda hacer su video. Esto me parece extraordinario y creo que apunta justamente a profundizar en esta alfabetización digital que necesitamos todos en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. TikTok, lo interesante de su interfaz es que lo puede utilizar desde un niño, a diferencia de otras redes sociales que te piden tener mínimamente 14 años. TikTok no te pide edad mínima para poder ingresar. Lo puede utilizar un niño de 4 o 5 años hasta una persona de más de 90 años. Por eso hoy vemos a muchísimos adultos que hacen sus videos utilizando pues todo lo que tenemos en ese sentido, todas esas herramientas, esos filtros, te ofrece esa red social y que la hacen tan atractivo, y por eso vemos que no solamente es una red social para jóvenes o para adolescentes, sino que también se ha vuelto una red social para poder otras brechas generacionales o otros sectores, digamos, de la población, pues sobre todo los adultos mayores, puedan utilizar esta red social. Claro, qué interesantes retos presenta el desarrollo de Internet y todo esto, Luis Ángel. Muchas gracias por tu tiempo. Tengo la impresión de que los jóvenes, los muy jóvenes que ya están utilizando estas redes, y los jóvenes adultos van a decir, no, mira, ya se metió el profesor Luis Ángel y al ratito ya se van a meter el fin justifica los medios y la radio pública. Vamos migrando a otra cosa. ¿Tiene un futuro, en un minutito, tiene futuro esta red desde tu punto de vista? Sí, por supuesto. Es una red que creció en más de 200% el año pasado. O sea, pasó de 400 millones de usuarios a tener más de 1,000 millones de usuarios. Y eso en el corte que ofreció la misma red social en diciembre del año pasado. O sea, si no tuviera futuro, esta red social en el 2021 empezaría a tener la migración que tuvo en su momento Snapchat o otras redes sociales, que tuvieron esa curva o ese famoso pico y empezaron a caer vertiginosamente. No, TikTok llegó para quedarse. En ese sentido, creo que lo vamos a tener bastante tiempo y posiblemente es la mayor competencia que están viviendo todas las empresas que hoy en día se ubican en esta parte costera de Silicon Valley en California. Pues te agradecemos mucho esta entrevista, maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto y muchas gracias. Al contrario, para mí todo un honor estar con ustedes. Un abrazo fuerte, Graciela y José, y por supuesto a la audiencia del Fin Justifica los Medios. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted a la distancia. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina.
Alexia Cervantes.